Buen día, chicos. El día de hoy vamos a ver la integral. La integral es como muchas operaciones tenemos, la suma, lo contrario es la resta, la multiplicación, lo contrario es la división. También cuando tenemos funciones trigonométricas, por ejemplo, la tangente, lo contrario es la función inversa de la tangente. O también cuando vimos funciones exponenciales, lo contrario es logaritmos. O también cuando tenemos una raíz, un cuadrado, lo contrario es la raíz. Entonces, la integral va a ser lo contrario de la derivada. La definición de la integral es uno de los 4 problemas que impulsaron al cálculo, es el área bajo la curva. Y en el video anterior que vieron, pues ahí explica algo. Entonces yo tengo una curva cualquiera y tenemos límites de A a B. Como explicaba en el video, son los rectangulitos y sacamos la sumatoria. Entonces, cuando nosotros integramos, el símbolo de integración es este símbolo como una S alargada. Es una que significa que es la sumatoria de todos los rectangulitos que vamos a tener. ¿Sí? Entonces, estos rectángulos todos son iguales. Si nosotros decimos x1 a x2, la base de cada rectángulo sería el diferencial de x o delta x, que ya vimos que es la diferencia de x2 menos x1. Entonces vamos a sumar el área de este rectángulo, que sería la altura. La altura va a estar definida por el f de x, que acuérdate que dijimos que es la y. Entonces por eso decimos f de x, la función que vamos a integrar, por d de x. O sea que esto sería, a fin de cuentas, y por, digamos, la altura por la base de todos estos rectángulos, y esto es la sumatoria, ¿sí? En una forma muy, pues muy cotidiana, podemos decir que esa es la derivada. Entonces, este simbolito significa la sumatoria de todos estos rectángulos, que son para sacar el área. F de x viene siendo la y d de x es la base, que es la diferencia de la x2 con la x1, ¿sí? Entonces, como ya lo mencioné, la integral es lo contrario de la derivada. Vamos a hacer un ejemplo particular. Entonces, yo tengo una función original. Mi función original es, digamos, x a la cuarta. Ya sabemos derivar. Yo voy a derivar. Mi derivada sería 4x a la 3. Si nosotros tuviéramos un número cualquiera, pues es más 0, ¿verdad? Entonces aquí un número cualquiera, yo derivo, sería 4x más elevado al cubo, ¿ok? Y la integral, si yo integrara esta función que ya es la derivada, o sea que yo quiero integrar, como dijimos, siempre que integremos debemos de tener el símbolo de la integral con el diferencial, con el d de x. Yo quiero integrar la derivada. Ahí más o menos en el video vimos que se sumaba 1, lo contrario. Si aquí restamos al exponente, ahora acá restamos, por eso nos dio 3, ahora sumamos. Y el exponente, cuando derivábamos, multiplicaba, ahora dividimos. Eso que aumentamos. Aquí tenemos el 4, ¿sí? Y entonces ya integré, ¿sí? En la derivada restabas 1, aquí sumé 1, en la derivada multiplicaba, aquí dividí. Y al hacer esto,
me quedaría entonces 4 sobre 4x a la 4. Y le vamos a poner más una constante, ¿sí? Más una constante porque pudimos tener un número que al derivar fue 0. Entonces siempre que integremos vamos a poner 0. Entonces si te fijas llegamos a la derivada, a la función original, cuando integramos la derivada. Ese es un ejemplo para que veas que cuando tú derivas e integras lo que te dio de la derivada, llegas a la función original. Pero nosotros no vamos a derivar y luego integrar, sino nada más es un ejemplo para que tú veas que llegaste a la original, a lo contrario, ¿sí? Entonces, de aquí aplicamos integrales inmediatas. Vamos a tener 2, 3 fórmulas muy poquitas, vamos a ocupar y ya después haremos otras cosas para integrar. Entonces podemos decir entonces que la fórmula para integrar, la fórmula de integración de x a la n, la integral sería xn más 1 sobre n más 1, más la constante. Y de ahí generamos más integrales. Lo único que no podemos hacer es cuando el n vale menos 1, porque si valiera menos 1 nos daría 0. Entonces, ¿qué hacemos cuando tenemos un x a la menos 1? Que esto ya sabemos que es 1 sobre x. ¿Cuál será la fórmula de la integral? La fórmula de x a la menos 1, ahí sería logaritmo natural de x. Solamente aplica cuando el exponente es a menos 1 o cuando está abajo con elevado a la 1. ¿Sí? Ya eso también lo vamos a ir viendo. Entonces, esta era una pequeña introducción de la integral. Gracias.